Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este sábado 6 de febrero concluimos la meditación que hemos hecho a lo largo de las últimas semanas de la epístola a los Hebreos, una epístola en la que hemos reflexionado tantos aspectos de nuestra vida cristiana y de la revelación cristiana, importantísimos para sacar todo el fruto sobrenatural que el Señor quiere que obtengamos de nuestra unión con Él y sobre todo de la entrega que hizo el Padre a nosotros de su Hijo Jesucristo. Ese movimiento que es a la vez descendente y ascendente. El Padre que nos entrega al Hijo, el Hijo que es obediente al Padre, toma nuestra naturaleza humana, se hace uno de nosotros, uno con nosotros, y nos revela el misterio de Dios, su designio de salvación, su plan para cada uno de nosotros, entrega su vida para que comprendamos el amor del Padre y también ofrece su vida como expiación por nuestras culpas, resucita, nos abre las puertas del cielo, entrando Él en la gloria, y de esa manera se consuma el movimiento ahora ascendente en el que nuestra pobre naturaleza humana, unida para siempre al Verbo eterno del Padre, nos permite estar también, tener una fija dimora, se dice en italiano, un hogar fijo en el seno de la Trinidad, en el seno de Dios. Y esta epístola a los hebreos que nos ha hecho reflexionar en estas cosas, se concluye con un tema que justamente esta semana el Papa Francisco ha desarrollado en su catequesis de los miércoles. Y es eso que Benedicto XVI llamaba el officium laudis, el trabajo de la alabanza, el worship que se dice en inglés, el trabajo, la obra del culto, de la adoración a Dios nuestro Señor, al Dios tres veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Papa Francisco nos decía en su catequesis que no puede haber vida cristiana sin liturgia, sin esa acción que ritualiza el culto que damos al Padre en nuestra vida cotidiana, injertos como estamos en su Hijo Jesucristo. Quizás el hecho de la pandemia que estamos viviendo, quizás la desacralización de que es objeto nuestras sociedades actuales, nos han llevado a una minusvaloración del culto, a con facilidad dispensarnos de la obligación, por ejemplo, de la asistencia dominical a la Santa Misa, que cuando no hay las circunstancias especiales que ahora todos conocemos, nos obliga a todos los cristianos. Y que como en alguna ocasión te he ayudado a reflexionar, pues no es un domingo sí y un domingo no, un domingo al mes, un domingo cada 2 meses o algunas veces a lo largo del año, ¿no? Sino que es cada domingo. Pero todavía más, el deber de la oración, del encuentro con Dios que tiene tantas dimensiones, alabanza, acción de gracias, súplica de perdón, intercesión por las necesidades de los hombres, pero en todo caso, continuamente
estar de cara a Dios, viviendo, dando ese culto que el Padre merece. Pero particularmente el Papa Francisco se fijaba en la liturgia, se fijaba en el hecho de que no puede haber vida cristiana, no puede haber culto de adoración a Dios sin la liturgia. De tal suerte que no se vale decir que yo amo a Dios y lo glorifico en silencio, en mi casa, de vez en cuando, o hasta diario, pero jamás me acerco a la asamblea litúrgica, a la asamblea de los hijos de Dios, donde el sacerdote preside los misterios sagrados. No, el Papa Francisco nos hacía reflexionar que es indispensable para la vida cristiana este culto público, esta celebración de los misterios de Dios que realizamos en la iglesia, en el templo, que es el lugar sagrado, que es el lugar que corresponde para la liturgia, no una playa, no un jardín, sino el templo, el lugar consagrado para ello. Pues vamos a ir meditando en este día particularmente sobre este deber que tenemos. Deber, y diría todavía más, don y tarea, porque la oración, el culto, la alabanza, es siempre un don de Dios, porque finalmente ese culto, esa oración, esa alabanza, esa adoración, la llevamos a cabo en el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Es siempre un don de Dios. Es don tuyo, dice una de las oraciones de la misa, el que seamos agradecidos. Es don tuyo el que reconozcamos tu gloria. Es don tuyo el que nos hagamos conscientes de la necesidad de pedirte perdón. Es don tuyo, sí, pero al mismo tiempo se convierte en una tarea para nosotros. Por eso, el autor de la Epístola a los Hebreos dice: ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. Ofrecer continuamente a Dios por medio de Jesús el sacrificio de alabanza, ese officium laudis, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. Bendito sea Dios, en nuestra tierra no existe ese vicio nefando de la blasfemia. Y ojalá que tú te esmeres también en transmitir a tus hijos el respeto, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus familiares, a tus amigos, el respeto que es debido al nombre de Dios, la glorificación que en todo caso debemos hacer siempre de Dios. En otros pueblos, desgraciadamente, es bastante difuso la mala costumbre de blasfemar el nombre de Dios, un pecado gravísimo, porque es una obra satánica, aunque lo hagamos sin mucha atención y sin mucha conciencia, pero finalmente se trata de una obra profundamente satánica, que es maldecir, decir mal el nombre de Dios, sin el respeto, sin la veneración que es debida. Este culto de alabanza al que se refiere ahora el apóstol, el autor de la carta a los Hebreos, pues tiene muchas dimensiones. Nosotros a lo largo de este mes hemos considerado, por ejemplo, el culto que llevamos a cabo de Dios con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida toda vivida según la obediencia a sus mandatos, con el deseo de glorificar a Dios en todo lo que hacemos y de servir a los hermanos. Pero también tiene que ver con las jaculatorias que decimos, tiene que ver con la conciencia que tenemos de los espacios sagrados, que cuando pasamos delante de una iglesia nos persinamos, que cuando entramos a una iglesia pues no entramos mascando chicle o vestidos de una manera inadecuada, sino que procuramos darle al lugar sagrado, porque es glorificar el nombre de Dios, pues la dignidad que le corresponde. Y pues cuando nos tenemos que presentar ante una autoridad aquí en la tierra procuramos ir con nuestras mejores garritas, pues imagínate tú si se trata de ir a la asamblea litúrgica a darle culto a Dios. No vamos allí con el almohadazo, ¿verdad? No vamos allí pues
como si fuéramos a hacer ejercicio al gimnasio. No vamos a la iglesia pues de una manera provocativa, vamos a la iglesia vestidos también de una manera decente. Tiene que ver con el hecho de que aprendamos a participar en la liturgia, que aprendamos los ritos sagrados, las respuestas, que las digamos claramente, fuertemente, en unión con toda la asamblea. Tiene que ver con el hecho de aprender las posturas, que nos pongamos de pie cuando hay que ponerse de pie, sentarse cuando hay que sentarse, inclinar la cabeza cuando hay que inclinar la cabeza, hacer una profunda reverencia cuando hay que hacer una profunda reverencia, hincarse cuando hay que hincarse, saludar al Santísimo con una genuflexión bien hecha, etc. Hacer bien la señal de la cruz. Todos esos pequeños detalles que, aunque parecerían formalismos, en realidad son parte de este ofrecer continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza que también se concreta pues en ofrecer la mortificación cuando hay que ofrecer la mortificación. Por ejemplo, ahora que ya estamos próximos a iniciar el tiempo de la divina Cuaresma, donde tendremos 2 días al menos que ayunar y los viernes que guardar la vigilia. Todo eso forma parte también de una penitencia pública y comunitaria, que es también parte de ese sacrificio de alabanza que ofrecemos a Dios nuestro Padre. Es también parte de este sacrificio de alabanza, pues lo que adelante nos dice el apóstol: no se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. La limosna, lo que hacemos por Dios a los hermanos que están en algún tipo de necesidad. Por eso les llamábamos pordioseros, porque se les hace el bien justamente por amor a Dios. Y eso es también un culto de alabanza. Cuando ofrecemos también nuestras óbolos y nuestras ofrendas, nuestros donativos para las necesidades de la iglesia, como en este tiempo, que estamos en el tiempo hábil para pagar el diezmo, esa obligación que tenemos todos los bautizados una vez al año, de cooperar con un día de nuestros ingresos para sostener el culto, para ayudar a las obras diocesanas, a las necesidades de la iglesia. Todo ello también forma parte de ese sacrificio de alabanza que ofrecemos a Dios. Y es también parte de ese sacrificio de alabanza la obediencia, el respeto, el cariño, la veneración que tributamos a los ministros sagrados, a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos, a los religiosos, a las religiosas, y no porque sean mejores que tú y que cualquier otro bautizado, o sean más que cualquier otro bautizado, no. Eso sería clericalismo y eso es una mentira además, porque todos en la iglesia gozamos de la misma dignidad de hijos de Dios y de miembros del cuerpo místico de Cristo. Si les tributamos una especial veneración es por el ministerio que ejercen, por su dedicación a Dios, que se concreta así en un reconocimiento del don que está en ellos, pero que también se traduce en un ayudarles y exigirles a que vivan ejemplarmente el Evangelio, no a viciarlos, no a que se sientan superhombres, porque aún el señor obispo, el señor arzobispo, el señor cardenal, pues no es más que un bautizado, que tiene la obligación especialísima de ser ejemplar y de ponerse como un tapete para que sus hermanos pisen suave. Pues vamos a llenarnos de ilusión en esta meditación con este officium laudis que tenemos todos los cristianos que llevar a cabo en Jesucristo, Señor nuestro, para la gloria de Dios. Vivir una vida así, litúrgica, una vida de alabanza a Dios en el reconocimiento de su gloria, en la bendición de su gloria, en la alabanza, la adoración, la acción de gracias.
y la petición de perdón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.